en el afán de garantizar estos derechos, se homogenizaban estos grupos y muchos de estos grupos pues quedaban por fuera. Si ustedes ven, ustedes me contaban, creo que la intervención de la profe, que 10 años se está acelerando el sistema de responsabilidad penal adolescente. ¿Y desde cuándo estamos hablando de eso? Desde el 85 en la regla de Beijing decíamos, oiga, para menores infractores, en esa época como se denominaba a ese sujeto o a ese estudiante que infringía la ley, se deben generar unos procesos de inclusión, de pertenencia, de calidad, o sea, desde allí, y miren, históricamente han estado excluidos, discriminados. ¿Y por qué excluidos y discriminados? Porque no nos pensamos en unas respuestas pertinentes para ellos. Emplea un análisis de la realidad. ¿Y qué es ese análisis de la realidad? Pues acercarme al otro. ¿Y desde dónde yo me acerco al otro? Desde la historia de vida, lo que nos decían esta mañana. Desde reconocerlo como sujeto de derecho, más allá del rótulo o la etiqueta con la que llega a los diferentes centros o las diferentes modalidades. En este momento, las instituciones del Estado hemos adoptado este enfoque diferencial como una forma de reconocer, valorar la diversidad. ¿Por qué de reconocer? Porque cuando decimos todos y todas iguales, esa particularidad queda oculta, ¿cierto? Necesitamos algo que hiciera evidente que no todas y todas somos iguales, que necesitamos unas respuestas diferenciales. Y allí surge el enfoque diferencial. Reconoce y valora la diversidad en un marco de universalidad de los derechos humanos. Cuando les decía al principio, ¿por qué diversidad? Porque todos los seres humanos innatamente somos diversos, pero también de equidad, de justicia social ante situaciones de discriminación o vulneración. Lo que viene más adelante, yo les decía al principio, bueno, Patrick, usted me invita a hablar esto del enfoque diferencial, pero toda la mañana han hablado de eso. Se empezó en algunos espacios, se inicia con toda la parte teórica y luego se termina de cómo se implementa esas propuestas, ¿cierto? Aquí lo empezamos al revés. Hemos venido hablando toda esa mañana cómo venimos implementando eso de lo diferencial dentro de la propuesta de la atención educativa de estudiantes en el marco del sistema de responsabilidad adolescente, y todo eso que hemos venido haciendo es esto: educación inclusiva, enfoque diferencial, respetando dentro del enfoque de los derechos. Todo eso, todas esas experiencias con las que vienen ustedes de las entidades territoriales, es esto. Inicialmente muchas de estas propuestas se piensan desde las carencias, o sea, ¿qué hace falta? ¿Cierto? Si yo digo, bueno, hace falta un colegio para atender a esta población especial, ¿cuál es la solución? Se crea el colegio y yo ya doy la respuesta. Así empezó a pensarse lo del enfoque diferencial. No, pues si falta algo, pues yo simplemente lo doy y listo, ¿cierto? Pero desde eso se comenzaron a dar prácticas segregacionistas. ¿Por qué? Porque entonces comienzo a dar yo respuesta diferenciada y el otro que segrego al otro por la respuesta diferenciada que le doy a este otro sujeto. Y puede llegar a la exclusión, a la discriminación y a que se invisibilice en realidad cuál es la necesidad de las poblaciones. Por eso surge el enfoque diferencial. Este es un término que ustedes lo van a escuchar en auge en todas las políticas sociales, en todas las políticas públicas, porque precisamente decimos, no podemos seguir diseñando y formulando políticas para dar respuestas a unas necesidades homogéneas, donde no todos los seres humanos son homogéneos ni las necesidades son homogéneas. Bueno, aquí cómo evolucionó, y esto que quiero que lo tengamos en cuenta son las acciones afirmativas. ¿Qué es una acción afirmativa? Aquellas medidas políticas o decisiones públicas a través de los cuales se establece un trato ventajoso. ¿Por qué ventajoso? A veces podemos decir, pero ¿y entonces por qué es del sistema de responsabilidad penal adolescente? Vea, entonces le vamos a flexibilizar el momento en que ingresa, el momento de promoción, le vamos a flexibilizar el currículo. ¿Y por qué este otro no? ¿Cierto?
¿Por qué? Porque está en el marco, sí, como dicen ahí, entonces tengo que cometer un delito, tengo que no sé qué, para que me puedan atender y para que me puedan dar respuesta. Y es porque eso está en el marco de la ley. Y es una acción afirmativa, que sí, que establece un trato ventajoso, pero es que es un mecanismo para poder yo comenzar a equiparar esas desigualdades que históricamente he venido cometiendo. Y es obligación del Estado garantizar la realización de estas acciones afirmativas, que se den a través de unas medidas diferenciadas y que respondan precisamente a esta diversidad de grupos en condición de vulnerabilidad. Ustedes lo decían, el sujeto en sí mismo, el término de vulnerabilidad también ha evolucionado, así como el término de discapacidad y el término de menor infractor, ahora adolescente, todo eso también ha evolucionado. Y es que dice que en sí el sujeto como tal no es vulnerable, es todo eso que está a su alrededor es lo que hace que en conjunción con ese sujeto se genere una vulnerabilidad. Y ustedes lo decían esta mañana, es que ha sido un chico, un estudiante que es maltratado o que ha estado siempre en un núcleo familiar del microtráfico, o sea, él en sí mismo no es un sujeto vulnerable, eso que con lo que ha estado alrededor le generó unas condiciones de vulnerabilidad. Ay, carajo. Bueno, aquí que permite hacer el enfoque diferencial, pues identifica y reconoce las diferencias de las personas, visibiliza situaciones particulares, que es por ejemplo lo que hace, por eso tenemos un lineamiento específico para la atención a estudiantes en el marco del sistema de responsabilidad penal adolescente, por eso tenemos unos lineamientos específicos para la atención a estudiantes con discapacidad, por eso tenemos unos lineamientos para la atención a estudiantes con capacidades excepcionales, cada vez ir viendo cómo damos respuesta. Ahora, toda esa respuesta está en un mismo establecimiento educativo. Por eso lo de la transformación de políticas, prácticas y culturas. Bueno, esto ya lo hemos visto, lo de la equidad, lo de la igualdad, y aquí justicia. ¿Por qué justicia? Dice justicia, capacidad que tienen los sujetos de interactuar sin llegar a perjudicar a otros. Si lo vemos desde el punto de vista de los estudiantes de los que estamos hablando, esos estudiantes han perjudicado a otros, ¿cierto? Se supone que hay un principio de restauración, ¿cierto? Que es uno de los principios. Yo he aprendido y he tratado de incorporar muchos de los elementos que han venido trabajando en la mañana. Decía, claro, sujetos que al interactuar sin llegar a perjudicar a otros, pero estos estudiantes en el marco de la justicia han cometido unas injusticias, han perjudicado a otros. Pero entonces desde el papel del escenario educativo, ¿qué podemos hacer? Promover la generación de acciones que contribuyen a fomentar la construcción de la paz. ¿Y cómo yo contribuyo a generar paz? Me devuelvo al principio. Desde la transformación de los imaginarios y estereotipos. Desde cuando yo no te juzgo desde tu rótulo, sino como sujeto y me doy la oportunidad de, ahí yo comienzo a hacer un ejercicio de construcción de paz. El enfoque diferencial nos permite un método de análisis porque nos permite ver la situación real, pero también nos permite tomar acciones. Y son las acciones que ya hemos visto hoy materializadas. Tenemos una guía o un modelo, tenemos unos lineamientos, tenemos unos retos, tenemos unas cosas por fortalecer, pero esto nos los permitió hacer ese análisis que hemos venido haciendo desde la particularidad de los sujetos. Nada, eso está en el lineamiento. Dice, en el sistema de responsabilidad penal adolescente el enfoque diferencial se implementa a través de la adecuación de la oferta institucional. Ustedes lo han venido diciendo desde esta mañana. La oferta institucional. Si bien yo no escojo, en muchos de los casos, voluntariamente ofrecer esa oferta, sí debo estar dispuesto a esa oferta institucional y de la atención especializada. ¿Qué es esto en lo que hemos venido o en lo que todavía se viene trabajando en el marco de la atención a esta población? Que dé respuesta a las necesidades, condiciones, situaciones de los adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley.
y aquí está todo el escenario de articulación y de acciones que trabajan toda la parte de los sectores e instituciones que participan allí. La educación que se le brinda a esta población deberá comprender las diferencias en la realidad del adolescente, y aquí juega lo del ciclo vital, ¿cierto? Porque estamos hablando de adolescentes, por eso hablamos de una etapa de vida, de una edad, creo que hablan de los 15 y los 19 años, la mayoría de estudiantes, hombres, ¿cierto?, de básica secundaria, o que han cursado el último grado de básica secundaria, y esto ya nos da una realidad, para establecer pautas de identificar lo que le da sentido a su vida. Y era lo que hablábamos al principio. ¿Qué enseñar? ¿Qué aprender? ¿Qué es eso lo del currículo? Pues más que nadie son ellos los que saben qué es lo que necesitan cuando salgan precisamente de esa medida, para formar un desarrollo personal y social. Para terminar, los elementos que propone el lineamiento son estos 5 elementos, que si bien ustedes lo ven concretos, requieren de otras cosas para poderse materializar. Primero, identificar y caracterizar las necesidades e intereses particulares de los adolescentes y jóvenes del sistema de responsabilidad penal adolescente. Identificar y caracterizar. O sea, conocer, acercarme a esa realidad. Realizar planes de formación docente que den respuesta pertinente a los retos de la educación inclusiva. Y aquí no haciendo énfasis únicamente en la atención a estudiantes del sistema de responsabilidad penal adolescente, sino en todo lo que involucra pensarse en una educación inclusiva, en pensarse en que todos somos diversos y que debemos dar respuesta a esa particularidad. O sea que este elemento es transversal a los otros lineamientos que les comenté. Promover el diseño y acompañamiento para la implementación de propuestas pedagógicas pertinentes y diferenciales. Adoptar currículos, planes y sistemas de evaluación flexible, que lo hemos venido conversando, que responda a la diversidad de la población en las instituciones y sedes educativas, tanto en sanciones no privativas como en privativas de la libertad respectivamente. Casi que aquí está resumido esos elementos en los que debemos pensarnos. Y por último, garantizar a los adolescentes y jóvenes el acceso a la educación sin discriminación, tanto al ingresar al sistema como al egresar de él. Yo lo vería así transversal en los otros. No quiere